con los versículos. Lucas 4:22 dice, ahí Samantha nos va a seguir proyectando, porque ahora quiero ir un poquito a ver por qué definimos la gracia como un misterio y por qué es tan complicado definir la gracia. Dice Lucas 4:22, todos hablaban bien de él, o sea, de Jesús, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué pasa en este versículo? Lo que pasa en este versículo es que dice la Biblia que Jesús no tenía algo llamativo en cuanto a lo natural. Jesús no iba con una ropa especial, Jesús no predicaba en un lugar con, con algo llamativo a los ojos naturales. Es más, era más de predicar en las calles, en las plazas, o en alguna aldea, o en la casa de alguien sentado comiendo. Lo llamativo no estaba de Jesús en eso. Lo llamativo de Jesús estaba cuando Él abría su boca. Cuando Él abría su boca, soltaba gracia. Yo oro por mí y lo quiero lograr más que nunca, y voy a empezar a orar también por vos, para que en esta temporada los cristianos podamos ser conocidos por nuestras palabras llenas de gracia. No tan, en otros tiempos fuimos conocidos como aquellos que cambian a un drogadicto, uy, sí, una vez me invitaron a una campaña y alguien se sanó, o uy, sí, mirá, este que estaba triste ahora es cristiano y está más contento. Hay muchas señales que están buenas, que son interesantes, algunas perduran y otras no, algunas se mantienen y otras no, pero ahora es un tiempo, y yo oro para que cada día sea más notorio, en que sea un tiempo de que Dios levante cristianos, que cuando abran su boca se escuche como gracia de parte del cielo. Y esa gracia, ¿sabes por qué? Porque no son meras palabras, sino porque es una gracia que va unida a una sustancia que tiene que ver con las acciones. Jesús, o sea, cuando soltaba palabras, lo veían a él como el Hijo de Dios, porque después lo que él hablaba coincidía con lo que él vivía, coincidía con su estilo de vida. Ahora, como les dije antes, ¿por qué este título de que la gracia es un misterio? Un misterio, volviendo a entender un poquito por qué hablamos de la gracia como un misterio, según la Real Academia, un misterio es una cosa arcana. Arcana quiere decir algo muy reservado, algo recóndito, escondido, oculto. O sea que un misterio es opuesto a algo que es visible o patente. La gracia es algo escondido. El año pasado hice este ejemplo, lo voy a repetir porque, como les decía antes, no quedó grabado, pero el ejemplo era con una naranja, ¿sí? O un limón, ¿sí? O cualquier cítrico, lo mismo. Este fruto, lo más tremendo de una naranja, lo más tremendo de un cítrico, no es su apariencia. Vieron que la naranja no es algo muy llamativo. Lo más tremendo es la sustancia, lo que contiene. ¿Qué es lo más tremendo de una naranja? Cuando yo la veo expuesta en una verdulería, no. Si yo voy a la verdulería y veo frutillas o veo cerezas, ya solo verlas te atraen a la vista. O un melón me atrae a la vista y me atrae al perfume. Una naranja no me atrae por eso. Cuando yo veo la naranja o algún cítrico, me atrae por lo que contiene, por lo que tiene adentro, porque sé que está llena de vitamina C, tan importante para el sistema inmune del ser humano. Y cuando pienso la gracia, no sé si, no me pregunten si lo escuché a alguien o si lo inventé yo, pero cuando escucho de la gracia, me acuerdo de la naranja a la cual exprimimos y le sacamos el jugo. Yo acá lo abrí, la abrí, y ya no tengo una sola naranja entera, sino que puedo tener gajos, puedo tener partes. La gracia tiene facetas, la gracia tiene partes. Después vamos a estudiar que la gracia tiene multiformes o multifacetas. Ahora, lo más importante que de donde la mires la gracia, siempre contiene algo tremendo que es vitamina o ADN o esencia de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para hacer todo lo que el charis produce que dijimos antes. Empoderarte,
fortalecerte, ejercer una influencia en tu corazón, hacerte crecer en la fe, en el amor. Todo eso es soltado a través de la gracia de Dios. Por eso una forma o una metáfora o una figura muy linda para hablar de la gracia. Recuerden que el Antiguo Testamento, siempre aprendemos en la escuela bíblica, es tipo y figura de lo que habría de venir. Y un tipo o figura de la gracia es nada más y nada menos que el maná. El maná que el pueblo de Israel recibió en el desierto, dice la Biblia, lo describe como pan del cielo. En algún capítulo de Éxodo es versículo 31. Después no va a ver, pero no importa. En el manual lo van a tener bien hecho. Me acabo de dar cuenta que me falta el capítulo. Dice, y la casa de Israel lo llamó maná. Y era como semilla de culantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Parece que se sorprendió tanto el pueblo de Israel cuando primero recibieron el maná que no sabían cómo llamarlo. Y le pusieron este nombre, maná. ¿Saben lo que quiere decir maná? Maná es una palabra interrogativa. Quiere decir, ¿qué es eso? ¿De qué clase? ¿Cómo? ¿Por qué? Maná son preguntas retóricas, o sea, preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué es esto? Porque se maravilló tanto el pueblo de Israel que fue como un misterio el maná para ellos. ¿Ven cómo maná es un paralelismo con gracia? Porque cuando hablamos de gracia, escuchamos la palabra gracia y es como una palabra que nos dice un montón, parecido a la palabra gloria. Como que nos dice un montón, pero a la vez decimos, ¿cómo la defino? ¿Cómo la entiendo? ¿Qué será y qué no será? Estamos este mes de febrero, para entender qué es y qué no es. Y para qué funciona la gracia. Y para qué me sirve la gracia. Y cómo me empodera la gracia. Pero si queremos definirla, una mejor manera de definirla es ¿qué es? ¿De qué clase? ¿Cómo? Y cuando la palabra de Dios es soltada a tu vida, empiezan a venir interrogantes. ¿Cómo cambio? ¿Cómo me ajusto? ¿Cómo me alineo? ¿Cómo doy más fruto? Si el predicador que tienes sobre tu vida, tu padre espiritual, los apóstoles, los profetas, a quien escuchas todo el tiempo, en la escuela bíblica, lo que sea, te sueltan verdad divina, te empiezan a ocurrir interrogantes. ¿Qué será que tengo que cambiar? ¿Qué será que tengo que corregir? ¿Qué todavía en mi vida tiene que ser circuncidado, disciplinado? Vienen preguntas a tu vida. Pero si queremos definir un poquito, aunque nos cuesta mucho ponerle palabras, cuesta mucho usar palabras humanas para definir algo tan tremendo porque es divino. La gracia es divina. Y cuesta mucho definirlo porque yo me atrevería a decir que la gracia es Dios mismo. Y lo vamos a ir desglosando un poco mejor. Pero si hay algo que es la gracia, es un recurso. Como la naranja o cualquier cítrico, como cualquiera, estas frutas que nos proveen tanto vitamina C, es un recurso para traer inmunidad a nuestra vida. Un ingrediente muy necesario para vivir saludables. Y si quieres vivir una vida espiritual saludable, en crecimiento, necesitas la gracia de Dios, como el recurso del cielo, el maná que es soltado del cielo, indispensable para tu vida. El maná o la gracia fue el pan del cielo al cual no pudieron ponerle nombre por no poder definirlo con palabras humanas. Así que la gracia, como no se la puede definir de manera exacta, en un idioma humano podemos buscar simbologías como esta del maná. Repito, gracia, recurso del cielo. Gracia, sustancia del cielo. Muy probable que estudiemos un poquito mejor qué significa la palabra sustancia, pero no hoy. El maná no solamente era la sustancia o el recurso del cielo que los mantuvo vivos, escucha bien esto que es importante, que mantuvo vivo al pueblo de Israel, sino que fue también la provisión de Dios para sostenerlos hasta que ellos poseyeron la tierra prometida. Eso nos habla la palabra de Dios, que necesitaron del maná, pero luego, cuando fueron a la tierra prometida, cuando pisaron la tierra de la promesa y tuvieron que empezar a poseer a los enemigos, el maná se terminó. El maná los cuidó, los protegió, les fue de provisión para atravesar el desierto. Y esto también tiene una hermosa analogía o paralelismo con nuestra vida. No importa el desierto que vivas en tu vida.
No importa lo que te falte en tu vida. Cualquier cosa te puede faltar, pero te tienes que asegurar que nunca te falte la gracia. Porque la gracia va a ir compensando, va a ir fortaleciéndote, va a ir nutriéndote aún en momentos muy duros o aún en momentos de desierto de tu vida. Yo lo he comprobado, me encantaría que vos lo compruebes. Cualquier cosa puedes, de cualquier cosa puedes prescindir. A veces hasta, mal que nos pese y aunque nos cause mucho dolor a nuestra alma, de personas también podemos prescindir, porque por algún motivo no están con nosotros. Sin embargo, si quieres ser y seguir creciendo en Dios, de lo que no puedes prescindir es de su gracia sobre tu vida. Entonces, repito, el maná no fue solamente la sustancia o recurso del cielo que mantuvo al pueblo de Israel vivo durante su etapa en el desierto. También fue la forma de sostenerlos hasta su llegada a la tierra prometida. Ahora te hago esta pregunta. Muchas veces me gustan las clases hacer preguntas para que tomes unos instantes a reflexionar sobre lo que venimos hablando. Te pregunto, ¿cuál es tu maná? ¿Cuál es tu alimento diario? El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. ¿Se acuerdan que el maná ellos no podían recoger y guardar para el otro día? El maná de hoy me sustenta hoy, me fortalece hoy. El maná de ayer, mañana está podrido. Ese es un principio. Porque la porción de Dios para tu vida que necesitas hoy, tiene que ser hoy y aquí, ahora. Lo de ayer pasó. Hoy necesitas más palabra de Dios. Hoy necesitas moverte en fe hoy. Con nuestra casa de fe estamos aprendiendo, con nuestra familia espiritual estamos aprendiendo de la fe. Y yo les decía, la fe es siempre hoy. Porque si la fe es ayer, ya pasó. Y hoy soy producto de la fe que tuve ayer. Pero la fe que me sustenta es la fe de hoy. La fe no es mañana. Porque si es mañana, no ocurre nunca, porque es esperanza. Lo que ocurre, tiene una evidencia tangible, es hoy. La fe es hoy. Y la gracia soltada de Dios como maná que te sustenta y te alimenta también debe ser hoy. Ahora, lo más tremendo es que el maná o la gracia, entonces, es una forma de Dios nutrirte y fortalecerte. Por eso te hago esta pregunta. Y continúo con esta pregunta para llevarte a la reflexión. ¿Cuál es tu alimento o maná diario para sostenerte, para nutrirte, para fortalecerte? Recordemos que en la definición misma de la gracia está implícito el fortalecimiento. ¿Cuál es tu alimento diario para sostenerte, nutrirte o fortalecerte hacia o con la meta de cumplir con tu destino profético como el pueblo de Israel en la tierra prometida? En ese destino profético es un lugar en el cual Dios te quiere llevar a tomar posesión, a conquistar y a comer y disfrutar del fruto del bien de la tierra, como lo hicieron ellos. El maná o la gracia no es un concepto, aunque ya vamos cerrando y terminando la enseñanza de hoy, pero aunque estuvimos tratando de hacerlo medio teórico porque es el fundamento, en realidad ahora me detengo a hacer un parate, una pausa, a decirte, más allá de todas estas palabras, la gracia no es mero palabrerío o mero concepto de tu mente. La gracia no es no es solamente un concepto, sino que es una persona. Cristo mismo les dijo, yo soy el maná que descendí del cielo. Yo soy la gracia para ustedes. Cristo mismo dando manifestación en maneras particulares, mientras viajas por tu desierto, mientras atravesas tu desierto hasta llegar a tu tierra prometida, Cristo se quiere manifestar a través de la gracia soltada de Él hacia tu vida. La Biblia habla de la gracia de Dios y la Biblia habla del Dios de gracia. De ambas cosas. De gracia de Dios y del Dios de gracia. La Biblia habla del Espíritu de Dios y la Biblia habla que Dios es Espíritu. ¿Por qué?
Porque espíritu y Dios no se puede separar. Y porque gracia y Dios es indivisible. No puedo divorciar a la gracia de Dios. Cuando hablo de Dios, hablo de gracia. Y ahí tenemos una frase muy linda que está en el PowerPoint, acá la Samantha, que nos habla justamente de eso. Sin gracia Dios no es Dios. Y la gracia sin Dios es algo vacío o efímero. Está buena la frase, ¿no? Sin gracia Dios deja de ser Dios. Y la gracia sin Dios es algo efímero o vacío. Es como lo que hablamos de la naranja. Yo puedo exprimirla. Al exprimirla voy a separar lo líquido de lo sólido. Los pellejos, la cáscara lo puedo separar del jugo. Pero no puedo separar la gracia de la naranja, que tiene que ver con esa vitamina C. Porque esa vitamina C está en el jugo, pero está en cada partícula de la naranja también. No le puedo extraer la vitamina C. Siempre va a estar, es inherente, porque está en el ADN, en la composición, en la configuración de esa naranja. Y lo mismo, cuando hablamos de gracia es Dios mismo. Cuando hablamos de Dios, es un Dios de gracia. Entonces, es tan tremenda la responsabilidad que tenemos como cristianos de morir a la religión, de morir a las estructuras, de morir a todo lo incorrecto y vivir una vida llena de gracia. Porque la gente afuera, los nuevos cristianos, los que no conocen a Dios, cualquiera que venga, si eres un pastor, un predicador a tu casa de fe, o si eres un cristiano maduro, y hay otros que te vienen a escuchar, lo que más quiere escuchar la gente es la gracia de Dios en ellos, en ti. La gracia que es soltada a través tuyo. Porque ese es el alimento. Eso es lo que cambia. Eso es lo que es soltado y puede traer crecimiento, fortalecimiento, en fe, en amor, en todo lo que hablamos antes a la vida de la gente. No lo externo, no las buenas canciones, no lo efímero, no lo pasajero. Sin gracia Dios no es Dios y la gracia sin Dios es algo efímero o vacío. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender que Dios está y ha soltado desde Jesucristo, desde la resurrección de Jesucristo hacia nuestros tiempos, se habla de los últimos tiempos. Cuando la palabra de Dios habla de los últimos tiempos, habla desde la resurrección y seguimos viviendo en los últimos tiempos. Y otros lo han llamado la dispensación de la gracia, como contraposición a el tiempo de la ley. Vamos a un pasaje hermoso que con esto vamos a ir cerrando, que está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Creo que lo tenemos ahí también en las diapositivas. Los que quieren seguir la pantalla donde están las diapositivas lo pueden hacer. Efesios 1:1 dice: por esta causa, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. No dice apóstol de Jesucristo, dice yo, Pablo, prisionero de Cristo. Algo tremendo. Estoy encerrado con Él, atrapado con Él, capturado con Él. Soy prisionero de Jesucristo. Por vosotros los gentiles. O sea, el apóstol Pablo vivió realmente la cárcel. Varias veces injustamente estuvo encarcelado. Pero Pablo no dijo, yo que estoy injustamente encarcelado por los romanos. No. Lo que Pablo estaba diciendo es un compromiso tan fuerte con ustedes los gentiles que es como una prisión que tengo en Cristo. Y esa prisión que tengo en Cristo es que, de alguna manera, el apóstol Pablo está diciendo, no puedo hacer otra cosa que servirlo a ustedes los gentiles, porque son mi misión, mi mandato. No salió natural de Pablo servir a los gentiles. Dios lo tuvo que capturar de tal manera que hasta lo dejó medio ciego, con escamas en los ojos, y de ser un perseguidor de los cristianos se transformó en uno de los apóstoles más grandes que tuvo la iglesia primitiva, junto al apóstol Pedro, el apóstol Santiago y otros. Entonces lo capturó tanto el mensaje, lo capturó tanto la misión, que Dios lo mandó a los gentiles. El propósito de Pablo era hacia los gentiles y se sentía él mismo como un prisionero. Y quizás a algunos de ustedes también les pasa que su llamado es tan fuerte con Dios, que con lo que Dios tiene tan fuerte para tu vida, te sientes como capturado para Él, como prisionero para Él. Así sentía el apóstol Pablo.
Muchas veces, aunque yo pienso en hacer una cosa, en hacer otra, es como que no puedo tomar otra decisión que hacer lo que vengo haciendo, aunque me gustaría hacer muchas otras cosas. Eso es ser capturado, eso es ser prisionero de Él. Y si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Miren lo que les decía. ¿Qué dice la palabra? Que hay una administración. En otras versiones quizás encuentren la palabra dispensación de la gracia de Dios. Si vamos al original, y los que están remarcando y anotando, yo subrayaría, cuando reciban el manual lo van a tener subrayado, administración de la gracia de Dios. ¿Qué les hablé al principio? La gracia de Dios se dispensa, se administra. ¿Saben lo que quiere decir la palabra administración? En el griego es la palabra oikonomía, oiko con K, oikonomía, que quiere decir dispensación. Justamente de ahí viene la dispensación de la gracia, la mayordomía de la gracia o la administración de la gracia. Y miren qué linda la definición de oikonomía. Obviamente a algunos se le vendrá la palabra economía, por supuesto que tiene que ver. Oikonomía quiere decir el gerenciamiento o la administración de una casa o los asuntos de una casa. Blanca estará pensando, ¿qué vamos a cenar hoy? Me imagino, espero que Blanca piense eso. Samantha dirá, no, Samantha no sé si va a cocinar hoy, pero alguna vez se cocina. ¿Dónde hacemos las compras? ¿Cómo cuido de la casa? ¿Quién va a limpiar la casa? ¿Sí? Todo eso tiene que ver con la administración de una casa. Pero también la administración de una casa tiene que ver quién da las órdenes, quién pone en disciplina a los hijos de una casa natural. En el reino también hay una administración, en el reino también hay rangos y en el reino también hay diferentes formas de administrar la gracia. No vamos a poder abordarlo hoy, pero si Dios quiere, el lunes que viene vamos a ver cómo acceder o administrar la gracia de manera correcta, para aprovechar la gracia a mi favor. De manera específica, en esta administración o en este gerenciamiento hay como una supervisión de la propiedad de otra persona. Esa es la idea más fuerte cuando hablo de mayordomía. Siempre que hablamos de mayordomía, es algo que nos va a marcar que no hay una propiedad de algo. O sea, es muy diferente un dueño a un mayordomo. El dueño es el que compró eso, es el que puso la plata para eso y es el que tiene todo, absolutamente los derechos sobre eso. Y ejerce la voluntad sobre eso. El mayordomo es a quien se le otorgó un cierto poder y autoridad sobre algo que no le pertenece. Y es muy lindo el ejemplo con José. José fue puesto como mayordomo en la casa de Faraón y en la casa de Potifar también. ¿Por qué? Porque él no era la autoridad máxima sobre Egipto. Sin embargo, halló tanta gracia delante de Dios que hasta un incrédulo y un gobernante tan fuerte como un faraón le otorgó ese segundo lugar o mano derecha en el reino, en el imperio de Egipto. Pero él no podía tomar la última decisión. Y con la gracia pasa lo mismo. Cada uno de los cristianos, aquellos que ejercemos una autoridad en la iglesia, porque somos pastores, profetas, o aquellos que son cristianos maduros, que enseñan la palabra, o tienen alguna esfera de autoridad, se les provee de parte de Dios una gracia, no para hacer lo que se le antoja con la obra de Dios, con la iglesia o con las personas, sino que se les otorga una gracia como una mayordomía, pero el que es dueño es Dios. También tiene que ver con el oficio de un gerente o supervisor o un mayordomo. Dice el versículo 3. Vuelvo a leer el 1 y el 2 para que nos pongamos en contexto. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros, o sea, les está diciendo, no les vengo a hablar de las leyes de Moisés, no les vengo a hablar de los mandamientos, no, les vengo a hablar de una administración de gracia. Que por revelación, porque no podemos acceder a la gracia por conocimiento humano, sino es por revelación, me fue declarado el misterio. ¿Cómo se llama la serie de este febrero? El misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Vamos al 4. Leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. O sea, yo tengo una revelación, un conocimiento. Dios se me reveló a mí, Cristo se me reveló a mí de camino a Damasco. Y ahora conozco un Cristo que va más allá de lo que Gamaliel y de lo que aprendí como fariseo a los pies de Gamaliel. Es el misterio de Cristo. Y ese misterio de Cristo ahora quiero hacérselo entender a ustedes. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, porque es un misterio que estuvo escondido. Pero ahora hay una dispensación, hay una nueva administración, hay algo nuevo que se suelta, porque hay una nueva mayordomía de esa gracia. Como ahora es revelado, ¿quiénes? A los santos, apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Miren qué tremendo esto. Y esto es algo que lo vamos a quizás a ayudarles a entender mejor más adelante. ¿A quiénes es revelado el misterio? Dice acá, en Efesios 1:5. Es revelado el misterio a sus santos apóstoles y profetas. Y esto coincide con Mateo 13, versículo 11, que Jesús respondiendo le dijo a los suyos, a sus íntimos, a sus discípulos que luego se convirtieron en apóstoles. ¿Qué les dijo Jesús en Mateo 13, 11? A vosotros, a ustedes, ¿quiénes eran? Sus discípulos que se convirtieron en apóstoles. Os es dado saber los misterios ¿de qué? Del reino de los cielos. Mas a ellos no. ¿Quiénes eran ellos? Las multitudes. Por eso vemos en Mateo 13 y tantas parábolas en Mateo, en Marcos, en Lucas, tantas parábolas del reino. Andá y estudiar o repasar cada parábola y vas a darte cuenta que cada una tiene un misterio diferente. Hay una parábola que tiene una perla escondida, hay una parábola que tiene una moneda, un dracma que se perdió. Cada parábola tiene algún misterio, algo escondido, algo por ser revelado. El reino está lleno de misterios porque el reino está lleno de la gracia de Dios que tiene que ser revelada a nosotros, que tiene que ser desplegada a nosotros. Y Dios usa apóstoles, Dios usa profetas en este tiempo para soltarnos esa gracia. Y a través de la escuela, de las escuelas, vamos a aprender, vamos a escuchar a muchos profetas, a muchos apóstoles, sobre todo al doctor Ben y a su equipo, para que nos revelen esa gracia. No para venerarlos, no para decir, uy, qué grande este hombre de Dios. No, para que esa gracia soltada a nosotros nos nutra, nos enseñe, nos fortalezca. Miren un versículo más que coincide con esto. Dice Lucas 8:10. Y él dijo, a vosotros, o sea, a ustedes los apóstoles, os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros, a los demás, al resto por parábolas. Jesús enseñaba parábolas a multitud, pero a los íntimos les enseñaba en la casa, en la intimidad, los misterios de la parábola. Y les decía, esta parábola quiere decir esto, quiere decir aquello, quiere decir lo otro. Esto coincide también con 1 Corintios 4, versículo 1, que dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. O sea, no nos tengan como los grandes apóstoles, como los grandes profetas. A mucha gente que a veces por problema de identidad piensa que si lo van a llamar apóstol parece que fuera más importante que un pastor o que más importante que un cristiano. No, el que te llamen apóstol tiene que ver y te deberían llamar apóstol solo si hay una función apostólica en vos, y la función apostólica es ser servidor de Cristo para administrar los misterios de Dios. Como dice 1 Corintios 4:1, que bien define el oficio de un verdadero apóstol o el oficio de un pueblo que se quiere convertir como un pueblo enviado y apostólico. ¿Que nos llamen los hombres? No, el deseo de Pablo no era que nos llamen el gran apóstol, el gran apóstol. No, llámennos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. ¿Qué más hermoso se puede decir si ustedes vienen a la escuela apostólica, acá a las clases online o a los eventos con el doctor Ben y dicen, yo aprendí misterios divinos por ir a esas reuniones? No hay nada más glorioso y me voy a sentir tan feliz y tan contento por haber sido parte de eso. ¿Qué es un administrador de los misterios de Dios? Un oikonomos, un mayordomo, un administrador, un supervisor o un gerente, para llevarlo a planos más conocidos por algunos de ustedes. Versículo 6. Que los gentiles, o sea, ¿qué tiene que ver ese misterio? Empieza a definir un poquito ese misterio. Que los gentiles son coherederos. Parte del misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio. Versículo 7. Evangelio del cual yo
fui hecho ministro no por mi fuerza, no por mi conocimiento, no por mi habilidad, sino por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Lamentablemente la frase que voy a decir no va a sonar muy linda porque la tergiversaron modas extrañas. Pero de alguna manera, esta frase es del apóstol Pablo. Pero acá en Argentina, por otro país no la conocen, pero soy lo que soy. Hay gente que dice soy lo que soy para justificar conductas extrañas y antinaturales. El apóstol Pablo está mostrando que él era lo que era por la gracia de Dios. Porque si era por su habilidad, era un asesino de cristianos. Iba camino a ser un asesino de cristianos. Pero fue capturado por la gracia. Una gracia que a todos es soltada para empoderarnos, capacitarnos. La gracia de Dios sobre tu vida, si te animas a ser capturado por ella, te va a habilitar para hacer cosas que tu propio esfuerzo o capacidad humana, que en tu propio esfuerzo y capacidad humana no harías o no podrías hacer nunca. Y que ante la tremenda gracia de Dios, el apóstol Pablo era maravillado y podía decir, como el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No lo está diciendo un principiante, no lo está diciendo un novato, lo está diciendo aquel a quien le debemos un tercio de todo el Nuevo Testamento. Si no tuviéramos al apóstol Pablo, un tercio del Nuevo Testamento no lo tendríamos. Aquel con tremendas y maravillosas revelaciones se mira humildemente, porque a la gracia solo se accede con humildad, porque Dios da gracia a los humildes. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué gracia? La gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En las próximas clases vamos a ir viendo cómo la gracia nunca se trata de vos. Algo que repele a la gracia es el egocentrismo o estar centrado en uno mismo, porque la gracia es Dios mismo y Dios es dar. Cuando se habla de gracia siempre es algo que está dentro, pero que se suelta hacia afuera, que se libera hacia afuera. Por eso también se dice que los macedonios tenían una gracia especial. Y la gracia de los macedonios era la liberalidad, que eran generosos, que daban y ofrendaban y eran fieles en su economía, aún de su pobreza, no de lo que les sobraba, porque la gracia tiene que ver siempre con soltar. El envío o soltar de la gracia hacia nosotros no depende de la voluntad de un ser humano, sino depende siempre de Dios, de su voluntad. Sin embargo, sí depende de nosotros cómo administramos o qué buenos mayordomos somos de la gracia. ¿Qué calidad de mayordomos somos para administrar la gracia? Y le voy a dejar con un poquito de ganas, dándoles algunos subtítulos del lunes que viene. El lunes que viene vamos a ver cómo administramos la gracia. ¿Recuerdan ese famoso versículo que nos enseñaban cuando éramos chicos, lo que fuimos a la iglesia cuando éramos chicos? Que te decían, de gracia recibiste, de gracia dad. Precioso ese principio. Lo que damos no es nuestro. No lo merecíamos, lo recibimos. Ahora lo soltamos y se lo damos a otro. Te dejo estas preguntas. ¿Cómo administras la gracia de Dios? Vamos a estudiarlo el lunes que viene. Con la gracia número 2 se edifica. Necesitamos la gracia para edificar. Dice 1 Corintios 3:10. Vamos a estudiarlo. El apóstol Pablo era como un perito arquitecto que edificaba. Número 3. La gracia no la puedo ganar, porque mi esfuerzo no la puede ganar la gracia. Por eso Martín Lutero, como monje católico, se levantó y dijo, no podemos por medio de liturgia, por medio de actos benevolentes, ganar la gracia. La gracia es por fe, la salvación es por fe. La gracia no se puede ganar, pero sí a la gracia se puede
acceder. Lo vamos a estudiar el lunes que viene. Pues estoy intrigante. Ese es el número 3. Número 4, la gracia tiene un poder de gobierno. La gracia gobierna. La gracia, aspecto número 5, la gracia es multiforme o multifacética. Es tremendo lo que vamos a ir descubriendo de la gracia. Me voy a ir con este hermoso versículo que a mí me cautiva el corazón también del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo dijo, según la Reina Valera, y después le muestro otra versión. El apóstol Pablo dijo, bástate mi gracia. En realidad no lo dijo él, Dios se lo dijo a él. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Son versículos alucinantes, hermosos, preciosos que definen mucho lo que la verdadera gracia es. Pero la Reina Valera no lo dice muy lindo, o a mí no me gusta mucho, esto de bástate mi gracia, porque no es demasiado claro. Bástate mi gracia, dándolo vuelta, quiere decir mi gracia te tiene que bastar. O como lo dice la NBI, mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es suficiente para la pastora Gledy. Mi gracia, te dice Dios, es suficiente para ti, María, para ti, Elsa, para ti, cada uno de los integrantes de este alumnado. Mi gracia es suficiente para ti. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios tiene un ingrediente tremendo, tiene un secreto tremendo. No se perfecciona, no se hace más fuerte cuando ve una fortaleza de un ser humano. No, el poder de Dios, todo lo contrario, se perfecciona en la debilidad, en la humildad, en la entrega, en la rendición. En las próximas clases lo vamos a desglosar. Pero si te vas con un versículo lindo, te puedes ir con este. La gracia es todo lo que tú necesitas para vivir la vida feliz, pleno, gozoso, porque la gracia de Él es suficiente. ¿Recuerdan? Este contexto es cuando Pablo le pide por el aguijón, la carne, que bueno, algunos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra, no vamos a detenernos en qué era el aguijón, pero sí lo que Dios le está diciendo, aunque vos buscas sacarte este aguijón, debes entender, Pablo, mi gracia te es suficiente. Este no es un versículo para que no tengamos fe o para que nos conformemos con una desgracia. Es un versículo para que entendamos todos que no hay nada más tremendo que vivir bajo la gracia de Dios. No para aprovechar la gracia como una excusa para pecar, sino para ver la gracia como ese maná, como esa provisión, como ese recurso divino que te empodera de tal manera para ver esa influencia divina en tu corazón y expresarla hacia otros. Los amo un montón. Nos vemos el lunes que viene. Se quedan con Samantha los que necesitan apoyo técnico. Vamos a preparar un material bien rico, lleno de gracia. Pero se lo vamos a dar a aquellos que vengan todo febrero. No me falten. No vengan hoy y luego se pierdan. En la semana sale esta grabación por YouTube. Espero que se haya grabado todo. Hermoso todos los corazoncitos que me mandan. Las manitos, estrellitas, diamantes, regalos, no sé qué todo lo que mandan. Muchas gracias. Llegó el día, no puedo creer que haya llegado este gran día de volver a la escuela. La pastora Claudia levantó la mano, así que la voy a dejar, si quiere decir algo, puede decirlo. Pastora Claudia, antes de despedirnos, vamos con la voz de la pastora Claudia, una dulce voz llena de gracia. Creo que levantó la mano, o no sé si se equivocó de botoncito. Pero estoy tan feliz, pero a la vez decía, no puedo creer que haya empezado la escuela de vuelta, estemos en frío de vuelta, pero saben, creo que lo que más me gusta en la vida es enseñar la palabra de Dios y es una pasión poder servirlos con esto, así que espero que les sirva un montón y lo que más espero es que todos crezcamos en la gracia, porque vamos a aprender que en la gracia se crece. Pastora Claudia, ¿quería decir algo? No, perdón, no. Toqué algo equivocado, perdón. Genial, pero no importa, lo hice a propósito. Diga algo, que sea, díganos que nos ama, no sé algo. Yo Despídase, quiero, mándenles un yo saludo. quiero agradecer a Dios, porque su gracia
en la medida que vamos creciendo y madurando y lo vamos conociendo a Él, su gracia se va mostrando. Eh, Porque eso de menguar y que Él crezca es una realidad, una promesa cumplida en cada uno de nosotros. Por Gracias. eso enfoquemos nuestra vida en esa gracia abundante que portamos. Gracias, pastora. Gracias por su palabra. Gracias por tenerla, un privilegio de tenerla nuevamente con nosotros. Un abrazo también al apóstol Arnaldo y un abrazo a cada uno. Gracias. Valoro la humildad de cada uno, que hay líderes, hay pastores. Ya voy a ir conociendo uno por uno. El listado es un listado gigante de personas que se han inscrito y valoro la humildad de poder aprender. Todos necesitamos crecer en la gracia. Y yo el primero. El menor de todos, como decía el apóstol Pablo, crezcamos todos juntos. Los amo un montón.